entonces. Bien. Clase anterior, nosotros hemos dado la derivada de los 5 pasos a través de esta fórmula que está acá en celestito, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos concluido en esa derivada, habíamos derivado, por ejemplo, x cuadrado. Voy a tomar un fluorescente. Habíamos derivado, por ejemplo, un x cuadrado como está aquí en la pizarra, y su derivada fue 2x. Entonces, ¿qué pasó en la fórmula? Nosotros eso desarrollamos clase pasada a través del método de los 5 pasos. Entonces, ¿qué hizo la fórmula? ¿Qué operación hizo? Dame un segundo que voy a acercar un poquito para deducir una fórmula. Bueno, en realidad lo que hizo la fórmula fue, como aquí tenemos exponente 2, ¿verdad? Exponente 2 en la función. Un ratito que ya va a responder nuestra fórmula, nuestra pizarra. Ya, ahí está respondiendo. Ahí está respondiendo. Ahí está. Bien. Entonces, como aquí tenemos así, tenemos una f de x, nuestra función, eso significa función de x. Cuando tenemos un x a la n. ¿Y qué pasó? Nuestra n, ¿qué pasó en nuestra n? Nuestra n vino acá enfrente, que es 2. Enfrente de la x vino el 2. ¿Ves aquí? Y el exponente de x quedó con 1 tácito. Entonces, ¿qué pasó aquí? Se hizo el exponente menos 1 para que pueda quedar el 1 acá. Entonces, de esa derivada de los 5 pasos surge una nueva fórmula, que es esta. Entonces, ¿qué va a pasar con esta expresión entonces si aplicamos esa fórmula? ¿Cuánto va a ser su derivada? Entonces va a ser 3 porque viene enfrente, colocamos x y va a ser 3 menos 1. Entonces la derivada finalmente va a ser f de x va a ser igual a 3x al cuadrado. Entonces su derivada va a quedar así. Y esto se deduce de la regla de los 5 pasos. Entonces ahí nosotros tenemos una fórmula. Esto sería una fórmula. Entonces el 3 vino enfrente y se le resta 1 al exponente. La derivada de una constante, como no tiene variable, su derivada siempre va a ser 0. La derivada de una constante es 0. Y ahí surge otra fórmula. ¿Cuál es? Que la derivada, perdón, ahí voy a borrar mi prima, ahí está mi prima. La derivada de una constante cualquiera siempre va a ser 0 porque no tiene x. No tiene x. Y ahí surge una nueva fórmula. Bien. ¿Qué pasa con este 4 que está aquí? Ahí vamos a sacar también otro concepto. Clase pasada, nosotros habíamos hecho también un ejercicio, creo que era 2x cubo, y el resultado había salido 6x al cuadrado. Así salió la derivada. ¿Qué pasó acá? ¿De dónde salió el 6? Supongamos que tengamos una función de x igual a c, que esa constante, c sería una constante, x elevado a la n. De esto, ¿qué pasó? ¿De dónde se obtiene ese 6? Multiplicando estos dos elementos. Este viene a ser c y este viene a ser n. Entonces multiplicamos c por n. Y al exponente, ven ustedes, de 3 había quedado 2. De 3 había quedado 2. Entonces, se le resta también 1 al exponente. Entonces va a ser n menos 1. Entonces ahí surge otra fórmula que nació de la derivada de los 5 pasos. Esta es una fórmula y esta es otra fórmula. Bien. Entonces, ¿cómo voy a derivar esta
potencia. Voy a multiplicar 4 por 2. Va a ser 8. Primero voy a poner el signo de la igualdad. 4 por 2 va a ser 8. Y al exponente le vamos a restar 1. Como es 2, va a quedar entonces 1. En forma tácita, por supuesto. Entonces ahí está su derivada. Y la derivada de x, aquí va a surgir una nueva fórmula. La derivada de x va a ser siempre 1. Esa es una fórmula luego. Que la derivada de x va a ser siempre 1. Bien. En el siguiente, en vista que la derivada de x, es 1, ¿no? Por la definición anterior, la derivada de este número va a ser 1. Entonces, 1 por 4 va a ser 4. Es decir, que su derivada va a ser 4. Porque la derivada de x es 1. Eso vemos aquí, que la derivada de x es 1. Y 1 por 4 entonces es 4. Bien. Estas funciones trigonométricas también tienen su derivada. La derivada de seno va a ser la inversa. Va a ser coseno. Y la derivada de coseno va a ser menos seno de x. Todos estos son derivadas opuestas. Estas definiciones, este concepto, ya está aquí. Aquí está justamente esa fórmula que acabamos de escribir. Todo eso se deduce de la derivada de los 5 pasos. Y ahí está. Este va a ser nuestro formulario que vamos a estar aplicando para resolver los ejercicios de la fecha. Entonces, ahí tenemos. Muy bien. Muchas veces uno tiene que reescribir una expresión, pero hay veces que no necesita reescribir. Aquí, por ejemplo, la derivada de x4, vamos a hallar, entonces directamente podemos hallar la derivada f' de x, va a ser, aplicando esa fórmula, ustedes recordarán, la primera fórmula es su derivada va a ser, la derivada de x a la n va a ser n por x a la n menos 1. Entonces, ¿cuánto es nuestra n? Es 4. Por x a la n menos 1. Si restamos 1 del 4, ¿cuánto queda como exponente? 3. 3. Entonces ahí está la derivada. Correcto. Aquí tenemos solamente un exponente negativo. Entonces no hay drama con eso. Vamos a poner f' de x va a ser. La n es menos 4, le agregamos la x y le restamos 1 a menos 4. Menos 4 menos 1, ¿cuánto nos da? Menos 5. ¿Es cierto, Liz? Entonces, cuando signos iguales se suman y mantienen el mismo signo en la derivada. En este caso, cuando aparece en el denominador una variable x, la variable x aparece en el denominador, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que reescribir. ¿Qué significa reescribir? Debemos de alzar del denominador al numerador nuestra variable x. Y obviamente, esto al subir aquí arriba va a llevar el exponente negativo, tal como está aquí. Sube al lado del 5, pero con exponente negativo. ¿Por qué reescribimos? Para que se pueda adecuar este ejercicio, para que se pueda adecuar a esta forma. Porque si la x está en el denominador, no está adaptado a la fórmula. Muy bien. Entonces, ahí sí ya podemos hallar f' de x. Y esta fórmula que nosotros tenemos que utilizar ahora es la siguiente fórmula. F de x de c por x a la n. Su derivada es que se multiplica la c por la n y se le resta 1 al exponente. Entonces vamos a restarle n menos 1. Entonces vamos a utilizar esta fórmula
en esta ocasión. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Vamos a multiplicar 5 por menos 2. ¿Cuánto nos da 5 por menos 2? Menos 10. Y al exponente menos 2 vamos a restarle 1. Menos 2 menos 1, menos 3. Ahí está la derivada. ¿Se entiende, Liz? Sí, profe. Genial, genial. Estos son temas de examen ya, Liz. Estos sí ya son temas de examen. Esto es lo que va a estar apareciendo en el examen. Bien, aquí tenemos la continuidad de eso. Aquí, por ejemplo, raíz de x, tenemos que transcribir. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar la propiedad de la raíz. Si nosotros tenemos una a la n, a la m, vamos a ponerle m, y aquí tenemos n. Para eliminar justamente la raíz, el radicando a puede salir con exponente fraccionario. Primero en el numerador va el exponente del radicando, que en este caso es m, el exponente del radicando, y el índice de la raíz, dividido el índice de la raíz. Entonces eso es lo que pasó aquí. Aquí nosotros, la raíz tiene un exponente 1 y el índice de la raíz es 2. Entonces ahí está el exponente del radicando dividido el índice de la raíz. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Se está reescribiendo de manera que se adecue a nuestra fórmula. Y ahí vamos a colocar la fórmula. Esta es fórmula, entonces vamos a poner f de x, voy a colocar aquí para que sea más fácil. X a la n. ¿Cómo se resuelve la derivada? X, primero la n, por x a la n menos 1. Entonces, vamos a derivar esto. F' de x, entonces, va a ser igual a n, que es un medio, por x a la n menos 1. Un medio menos 1. Entonces, esto va a ser un medio por x a la menos un medio. Menos un medio. Nuevamente, tengo el 1 arriba, el 2 abajo. ¿Qué voy a hacer con x al negativo un medio? Yo tengo que volver a hacerlo positivo, entonces yo traigo aquí y la un medio. Muy bien, yo tengo que eliminar el exponente fraccionario, entonces vuelvo a ingresar debajo de la raíz. Entonces este 2 viene a ser el índice de la raíz y el 1 está tácito esta parte. Entonces la derivada queda así. En este caso era obligatorio transcribir la operación. Bien. Vamos por el segundo y vamos a utilizar otro color. Bien, aquí se transcribió también. Esta raíz de x al cuadrado, raíz cúbica de x al cuadrado, esto va a ser x, el exponente del radicando es 2, y sobre el índice de la raíz, que en este caso es 3. Entonces queda x a la 2 tercios. Pero ¿qué pasa? Es que la 2 tercios está en el denominador y tiene que subir con el exponente negativo tal como está. Entonces sube en el numerador con exponente negativo. Bien. El 1 tácito está aquí, no hace falta escribir el coeficiente 1. No hace falta escribir coeficiente 1. Y ahí le aplicamos la misma fórmula. Bueno, un segundito, voy a esperar que pase ese vendedor. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a aplicar esta fórmula. Entonces vamos a poner aquí f'
de x, que es la primera derivada, significa eso. Y utilizamos primero la n, que es menos 2 sobre 3x a la n menos 1, menos 2 tercios, menos 1. Eso necesito que vos me cargues en la calculadora. Menos 2 tercios menos 1. Espérame que un ratito, profe. Sin problema, sin problema. Acá yo voy a ir preparando mientras lo que voy a escribir. Ahora sí ya encontré mi calculadora, profe. Vamos a ver. Será menos 5 tercios. Corrobórame eso. ¿Cuál era, profe? Menos 2 tercios esta parte. Menos 2 tercios menos 1. Sale menos 1 menos 2, 3, ¿verdad? Shift barra la otra vez. Shift barra. Shift y luego barra. Menos Me dio 5. más error. No, tranquilo. Yo ya verifiqué. Entonces vos le das, te sale bueno. menos 1, 2 y 3 sale. Y ahí vos le das, te sale el Sí, número así me salió. número, Así me salió. número mixto te sale. Y para convertir de mixto a fracción le das nuevamente ahí sin tocar otra cosa, shift y luego el ABC otra vez. Y ahí te convierte en fracción. Y te va a quedar menos 5 tercios. Bien. Continuando esto, tenemos que volver a bajar en el denominador. Entonces va a quedar así. Menos 2 queda arriba. 3 está abajo. Y va a bajar aquí. X a la 5 tercios. ¿Ok? X a la 5 tercios. Entonces baja en el denominador y ya se vuelve positivo el exponente negativo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner el signo menos en la dirección de la fracción. Voy a colocar el 2 arriba y abajo voy a colocar 3 y voy a colocar así. ¿Cuándo es? ¿Cuánto es el índice de la raíz? El índice de la raíz es el denominador. Entonces coloco aquí 3. Y aquí que voy a colocar x5. Muy bien. Y vamos a hacer lo siguiente. Finalmente, f' de x va a quedar menos 2 sobre 3 abajo. 3 abajo. Un segundito. Abajo queda 3 entonces. Bien, de esta parte, gente, esta es raíz cúbica de x5. Podemos hacer esto, esa partecita, en un cálculo auxiliar. Voy a hacer aparte. Denme tiempo. Ahí voy a sacar un cálculo auxiliar. Mi cálculo auxiliar me dice de que raíz cúbica de x5, yo puedo hacer esto. Dejo ahí raíz cúbica y puedo dividir su exponente, x3 por x2. Ahí se completa 5. Entonces sale esta x, este va a salir afuera, ¿verdad? Sale afuera y queda raíz cúbica de x2. Así queda. Entonces, esa parte de la raíz cúbica de x5 queda así. Entonces voy a pasar aquí x, un segundito. Ahí está. Entonces ahí pasamos entonces x raíz cúbica de x2. Este viene a ser nuestra respuesta. Ahí. Esa es la respuesta a nuestro ejercicio. Muy bien. Está un poquito complicado, ¿verdad, Liz? Esta parte. Sí. Primero, esta parte fue fácil. Esta parte fue fácil porque aplicamos la fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó esa parte? La fórmula nos dice n. Aquí está n. Entonces aquí colocamos n por x a la n menos 1, x n menos
menos 1. Ahí está. Entonces, ¿qué nos resta después? Nos resta resolver las operaciones indicadas. Nos resta resolver las operaciones indicadas. Y eso es lo que hicimos después. Resolvimos esto, solamente eso, y nos dio esto. Luego, ¿qué pasó? Luego de esa parte, siguiente punto, este exponente negativo tiene que ir en el denominador con exponente positivo. Se va en el denominador con exponente positivo. Una vez que ya tenemos en el denominador, no puede quedar con exponente fraccionario, porque es una fracción, 5 tercios es una fracción. Entonces, fracción tenemos que volver a introducir bajo la raíz. ¿Cuánto es el índice de la raíz? El índice de la raíz es el denominador 3. Y el 5 es el exponente del radicado. Entonces, ahí se convierte. En el índice de la raíz colocamos el denominador y como exponente del radicando colocamos el 5. Luego, este supera a la raíz. Significa que hay algo dentro de la raíz que puede salir. Eso resolvimos acá. Aquí está. Resolvimos. Entonces, x3 y x2 nos da x5. ¿Verdad? X3, x2, x5. ¿Qué pasa aquí? Este x3 sale afuera. Y queda raíz cúbica de x2, porque este no alcanza a salir. No alcanza a salir porque tiene 2. Entonces queda así. Entonces, de esto quedó todo esto. Perfecto. Y eso se traslada aquí. Aquí justamente está esta parte. Se traslada y esa es ya la respuesta. Bien. Una doble explicación por la duda. Bien. Y aquí tenemos nuestra tarea. Dice acá, tarea correspondiente a la semana, actividades a ser enviadas a través del gestor de tareas. Solamente esto vamos a enviar. Solamente esto. Nada más. Vamos a resolver rapidito, Liz, esto. ¿Te parece? Sí, profe. Bueno, voy a tratar de hacer al lado. Voy a tratar de hacer al lado de cada uno para que quede ya más fácilmente. Ahí. Bien, vos me vas a decir, la derivada de una constante que era, Liz, ¿recuerda? La derivada de una constante según la fórmula es 0. Entonces, esta es su respuesta de 0. Y vamos a colocar aquí dos fórmulas. Uno que es x a la n y el otro que es c por x a la n. Cuando es x a la n, su derivada va a ser simplemente n por x a la n menos 1. Esta es una fórmula. Bueno, esta es una fórmula. Y el otro, su fórmula, prima, significa primera derivada de x, va a ser, se multiplica la c por la n. Y luego el exponente de la x se le resta 1. Esta es otra fórmula. Estas dos fórmulas es lo que vamos a usar. ¿Ok? Bueno. Entonces, aquí tenemos el caso de x a la n, la primera fórmula. Y si es x a la n, su derivada va a ser. Aquí nos dice n por x a la n menos 1. Y mi n es 7. 7 por x. Y si de 7, aquí para el exponente, si de 7 sacamos 1, ¿cuándo nos queda listo? 6. 6. Ahí ya está la derivada. Correcto. Vamos a aplicarle esta fórmula. Porque tengo la c que es 28, x a la n. ¿Ok? Mi n es 3. Mi c en este caso es 28 y mi n viene a ser 3. Esto es n y esto viene a ser c. Porque la c es el coeficiente que le acompaña a la variable x. Entonces su derivada va a ser 28 por 3, hija.
84. 84, gracias. 84. Y le restamos 1 al exponente, porque así nos dice en la fórmula. Le restamos 1 al exponente, ¿cuánto nos queda? Al exponente 3. 2, ¿verdad? 2. Muy bien. Aquí, si nosotros miramos la derivada de seno, la derivada de seno es coseno, hija. Así nos dice hace rato, esta fórmula. La derivada de seno es coseno. Sí. Entonces, si la derivada de seno es coseno, entonces se va a multiplicar la derivada de seno, entonces va a ser. Profe, ¿ese es N o es pi? ¿Sí, hija? ¿Ese es N o es pi? Pi. Pi. Demasiado chulo no es mi pi. Ah, Voy a mejorar mi pi porque parece que no es muy... Dice, yo ahí. pensé que era N. Es una pi, entonces la derivada de seno es coseno de x. Entonces, así nomás queda su derivada. Bien. Ah, espera, Rodrigo. Este no... Espera un ratito. Vamos a... Esto es pareja, hija. No, esto no se deriva. Esto no se deriva. Tenemos que hacer una pareja, ¿no? Voy a borrar. Este no se deriva. Un ratito. Dame un segundo. Un segundito que ella me va a responder mi... Esta parte no se deriva. Es un pareja. ¿Entiendes? Bueno, entonces, estos dos ya derivamos. Estos dos ya derivamos, los dos primeros, A y B. Vamos a derivar un poco la C. Vamos a derivar aquí la C. La derivada de seno, ¿qué viene a ser? Es coseno, ¿verdad? Entonces, si la derivada de seno es coseno, y ese se va a colocar al lado de este número. Entonces, ¿cuál es la derivada que le corresponde a este número? Es este, ¿verdad? Este sería el ejercicio C. La derivada de B es 7x6. Aquí tenemos que colocar B. ¿Ok? La derivada de 12 es 0. Entonces aquí colocamos A. ¿De acuerdo, hija? Es un pareo, ¿sí? Había sido. No me di cuenta. Yo quería derivar de repente de vista. ¿Por qué está prima acá? Y ahí recién me di cuenta que es una derivada. Y acá, si nosotros derivamos hija, 7 por 4, aquí 7 por 4 es 28. Y si le restamos 1 a este exponente, ¿cuánto queda? X3, ¿ok? Queda X3, ¿sí? ¿Está bien, Liz? Sí. Entonces la D se va aquí. La D se va ahí. Es más sencillo de lo que pensaba. La derivada de coseno es menos seno, nos dicen en la fórmula ahí más arriba. Entonces, si es menos, entonces el menos seno que sale de aquí se multiplica por la pi, por el pi, ¿verdad? Entonces, pi por menos seno va a ser menos seno de pi. Va a ser este, la respuesta. Entonces, ahí vamos a llevar, ¿qué letra? La letra E. Voy a borrar aquí. Aquí vamos a llevar la letra E. Y ahí está hecho la tarea. Estamos. Entonces, no hace falta escribir todo esto, pero yo voy a dejar así. Esto no hace falta escribir. Esto nosotros deducimos nomás, esto no hace falta escribir. Solamente escribimos esto y colocamos este pareo y ya está. ¿Está bien? Está bien, profe. Genial. Entonces, esto no hace falta escribir. Voy a marcar todo. Ahí. Y eso es todo por hoy, hija. Por hoy, eso es todo. Ah, eso nomás es. Eso nomás es. Y vamos a ver acá
Acá hay más, acá hay más. Pero la tarea es eso nomás. Ustedes eso nomás tienen que alzar el gestor de tareas. Este que está acá. Este nomás es el gestor de tareas de la fecha. El resto es para la práctica. Vamos a hacer un poco de esto un ratito. Tenemos tiempo todavía. Aguantame, Liz. Bien. Entonces, vamos a hacer rapidito esto. Voy a ampliar más aún. Ahí. Bueno, esto tenemos que transcribir, ¿es cierto, Liz? Upa. Voy a cambiar un poco. Sí. Vamos a transcribir. Este va a quedar así. F de X va a quedar a... ¿Cuánto tengo como exponente? 1. Entonces va a quedar X a la 1/5. ¿Es cierto, Liz? Sí. Bueno, vamos a transcribir también este. F de X. Después vamos Me a... emociona porque estoy entendiendo. Este X5 tiene que subir en el numerador, ¿es cierto? Este X5. Sí, profe. ¿Cómo va a Como subir? negativo. Eso, X5 menos. No coloco aquí el 1 porque es 1 y coeficiente 1 no se coloca ahí. ¿Sí? Entonces así no. Muy bien. Vamos a transcribir este. Este va a ser X a la 2/3, ¿cierto? 2/3. Coloco los coeficientes. Así. Pero este es 2/3. X a la 2/3 y tiene que subir con exponente negativo. El 3 Negativo. queda en el denominador. En ese caso, ese 1 dejo ahí para que pueda marcar mi fracción numérica. Ok. Bien. Este voy a transcribir también. Porque voy a dejar aquí 3/5 como coeficiente del coseno de X. Así. Muy bien. Vamos a derivar esto. Vamos a derivar ahora. Este es X a la N. Entonces la fórmula de X a la N, me acostumbro con la I. Tengo que colocar función de X. Su derivada Profe, es... hay 3 coseno de X todavía no se cambia a seno, ¿verdad? No todavía. Porque acá recién, en esta parte recién vamos a derivar. ¿Está bien? Estamos reescribiendo. Bueno. Reescribiendo. Sí, sí, Es sí. decir, transformando para que se adecue a la fórmula. Nosotros no tenemos la derivada de 3 cosenos. Nosotros tenemos la derivada de coseno, ¿no? Entonces le separamos el número para que podamos encontrar la derivada de este y la derivada multiplicar por este. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Entonces la derivada de x a la n es n por x a la n. Entonces vamos a aplicar un poquito acá. Entonces, la derivada va a ser n, un quinto, por x a la n menos 1, un quinto menos 1. Entonces, ¿cuánto queda un quinto menos 1? Menos 4/5. X a la ¿Verdad? menos 4 quintos. Sí, así mismo. Entonces, este tenemos que volver a ingresar. Voy a hacer más pequeñito porque ya no me da a caber todo acá. Está muy grande mi letra. Entonces, este es un quinto X a la menos 4 quintos. Bien. Entonces queda 1. Tengo que traer en el denominador esto. Y nuevamente, una vez que traiga el denominador, ¿para qué traigo el denominador? Para que se convierta en exponentes positivos. ¿Ok? Entonces voy a tener X a la 4 quintos. Y esto nuevamente es, su respuesta va a ser 1 sobre 5. El índice de la raíz va a ser 5 y el exponente va a ser 4. Así va a quedar la derivada del primero. Bien. Vamos a hacer el segundo. Vamos a hacer con otro color para que no se confundan. Este es más fácil. Mi f' de x va a ser n, que viene a ser menos 5.
X a la n menos 1. Menos 5 menos 1, ¿cuánto nos da, hija? Menos 5 menos 1, menos 6. Ahí ya está la derivada. Complicado es cuando el exponente es fraccionario y encima es negativo. Bien, aquí al derivar, vamos a hacer un poquito en dos filas. La f' de x va a ser 1/3 por menos 2/3. Ya es largo luego. Este voy a llevar y voy a resolver aquí al lado. Y después voy a hacer el resultado ahí. Porque si no, me va a desesperar el espacio. Voy a llevar aquí f de x igual a 1/3 por x a la menos 2/3. Muy bien. Entonces, mi f' de x va a ser, se va a multiplicar, esta es la c, se va a multiplicar por la n, porque mi n es fraccionario también, por x a la n, que es 2/3, mi n, menos 1. Bien. Ahora, ahí ya apliqué la fórmula de la derivada, que es, ¿cuál es la fórmula que aplicamos aquí? La c por n, aquí a la n. Y voy a colocar la fórmula. La fórmula que aplicamos es c por x a la n. Esto se deriva multiplicando la c por la n. Y luego se le resta 1 al exponente de n, de la x. Ahí. Entonces, nuestra n viene a ser 2/3. Este es nuestro n. Entonces se multiplica la n por la c, por la constante que está ahí. Y aquí en el exponente se le resta 1, porque así nos indica la fórmula. Correcto. Estamos terminando esto. Ya, opaca malicia. Genial. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Voy a multiplicar numeradores entre, primero signo con signo. Este tiene más, al no tener signo, se considera que es más por menos, menos. Numeradores entre sí, 1 por 2 es 2. Y denominadores entre sí, 3 por 3 es 9. ¿Qué pasa en el exponente? Cargamos en la calculadora menos 3, perdón, menos 2/3 menos 1. Menos 2/3 menos Menos 1. 1, 2/3. Eso. Y ahí le das Shift y ABC. ¿Dónde dice a veces? La barra. La barra. Shift barra. Que es ABC en la tecla. ¿Sí? No me sale, profe. Me fallé. Esto es bien. Yo hallé, está bien. Entonces, ahí tenemos 5/3. Ahora, como está en el negativo, vamos a bajar ahora en el denominador. Fíjense. Este al ser negativo, vamos a bajar en el denominador. Entonces, por la sencilla razón de que el exponente es negativo, vamos a bajar en el denominador. Dejamos el 2 arriba, el 9 está luego abajo, y va a venir aquí x a la 5/3 positivo. Sí, correcto. Podemos dejar ahí, Profe, sí. No podemos dejar ahí porque el exponente es fraccionario. ¿Estás ahí, Liz? sí, estoy. 2. ¿Qué vamos a hacer con el exponente fraccionario? Vamos a introducir en la raíz. ¿Qué índice le coloco aquí? ¿Cuánto le coloco aquí? 3. 3. Muy bien, el denominador. Y aquí la x, ¿qué exponente va a tener? 5. 3. 5. Okay. El numerador es el exponente radicando y el denominador es el índice de la raíz. Muy bien, vemos que el radicando supera al índice de la raíz. Entonces vamos a separar nuevamente esto.
Ey, yo pensé que ibas a ser directo. Ahora yo voy a hacer directo. Entonces aquí va a quedar 9. De este vamos a sacar x3 que va a salir afuera, ¿ok? Y va a quedar x2. Entonces va a Sí, salir acá x X2. y aquí va a quedar 3 con x2. Y esta es la respuesta. Es la primera derivada. Y eso vamos a trasladar allá como respuesta. Entonces va a ser f' de x va a ser menos Menos 2. sobre 9x raíz X. cúbica. Voy a acercar porque si no voy a lograr escribir el exponente. La punta de mi lápiz es bastante gruesa. Aquí es 3 y aquí es x2. X2. Eso. Ahí está. Entonces, ahí ya está. Este de coseno es fácil porque vamos a mirar en la fórmula, la derivada de coseno es menos seno. Menos seno. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Va a quedar entonces, su derivada va a quedar. El menos del menos seno va a quedar acá. Le colocamos aquí la constante y aquí le ponemos el seno. Solamente que el menos del seno se fue al frente. Entonces, menos seno de x multiplicamos por 3/5 y va a quedar menos 3/5 seno de x. Bien. Y aquí tenemos más ejercicios que tenemos que transcribir, ¿verdad? Bueno. Esta expresión a ver, no son iguales estos. Son todos iguales. Gente. Estos son iguales. ¿Qué es lo que pasa acá? Vemos que son igualitos. Son iguales. Solamente que en diferente orden. Entonces, eso ya está. ¿Sí? Son El igualitos. mismo orden. Completa la tabla de ser necesario, reescribo la función para poder derivar. Es la misma cosa. No sé si se equivocaron, pero es la misma cosa. Son Sí. iguales. Iguales. Bueno, entonces ahí dejamos listo. Justito nos da el tiempo para culminar nuestra explicación. No sé cómo agradecerte a todo, Liz, por la ayuda inmensa que me diste. Hicimos un buen video. Yo sí que profe por la paciencia. No, ustedes se merecen. Ustedes se merecen. Ustedes son mis hijos mimados realmente. Lastimosamente nos dejamos de ver 2 años y eso es muchísimo. Hubiésemos aprendido mucho más estando juntos, pero este nuestro destino había sido. Y yo justamente voy a parar un poco la grabación.